Acuérdense que estamos con el micrófono silenciado. Muy buenas tardes, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes? Estamos en nuestra clase de historia. Es nuestra clase número 25 y hoy día, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase va a ser observar planos simples y relacionar, ¿no es cierto?, los símbolos con los objetos que representan, ¿ya? Entonces, la pregunta de hoy o el título de la clase de hoy es ¿qué es un plano? ¿Ya? Tal vez nosotros lo hemos visto, o a lo mejor nosotros mismos hemos hecho algunos, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que estábamos hablando de un plano. Miren, yo les voy a mostrar aquí esta imagen, ¿no es cierto? Que corresponde a la representación, ¿no es cierto?, de una casa. Esta representación, ¿no es cierto?, que es un dibujo, esto es un plano, ¿ya? Generalmente, para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, un plano es un dibujo que muestra cómo se vería desde arriba un espacio pequeño, ¿no es cierto?, que podría ser una habitación, que podría ser el patio de un lugar, que podría ser la cocina de un lugar, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que veamos este tipo de dibujo, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, un plano, ya que va a ser, ¿no es cierto?, el dibujo de cómo se ve desde arriba. Si nosotros observamos aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo desde arriba, ¿no es cierto?, el living y el comedor de esta imagen. Y así, ¿no es cierto?, nosotros podemos después estudiar sus elementos y conocer mejor, ¿no es cierto?, sus características geográficas, si estamos hablando de un espacio cerrado, de un espacio, ¿no es cierto?, como una plaza, o las características que tendría otro lugar si estamos hablando, ¿no es cierto?, de un hogar, de una pieza, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo te traje aquí otros ejemplos, aparte de ese, ¿no es cierto? Aquí yo podría ver, ¿no es cierto?, el plano de una casa. Acuérdense, chiquillos, que al final de cuando yo termine de hablar vamos a dar la palabra, así que espérense un poquito. Entonces, ahí también tenemos el plano de una sala de clase y así, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer el plano de cualquier lugar que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, cuál es su distribución, ¿ya? Para que estos planos nos sirvan, ¿no es cierto? Generalmente estos tienen una simbología, ¿ya? Y que son los elementos del plano que están representados por un símbolo. Ya estos símbolos, ¿no es cierto?, cuando están en conjunto lo vamos a llamar simbología. Por ejemplo, para representar un sillón en el plano, ¿no es cierto?, que vimos antes, utilizábamos, ¿no es cierto?, esta imagen. Yo, ¿no es cierto?, también podría usar esta otra simbología y va a depender mucho del espacio que nosotros queramos usar en el plano. Si nosotros miramos con atención, ahí tenemos la imagen, ¿no es cierto?, de una plaza, y al ladito, ¿no es cierto?, aquí tenemos donde dice simbología. Dice que esto que está acá representa a una banca. Esto que está aquí representa los árboles. Esta figura representa los juegos. Estas son las flores, ¿no es cierto? Y esta figura, ¿no es cierto?, representa la pileta. O sea, cada elemento que tiene el plano, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no es cierto?, una simbología para que nosotros entendamos qué cosas tiene el plano. Pero los planos no solo van a ser, ¿no es cierto?, de lugares como la pieza, ¿no es cierto?, o el baño o la cocina, sino que los planos también nos van a hacer, vamos a encontrar algunos planos que van a ser también de nuestro entorno, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de un plano donde encontramos además instituciones que nosotros ya hemos visto anteriormente, que corresponden, ¿no es cierto?, a la distribución que tienen los elementos que nosotros generalmente encontramos en nuestro barrio. ¿Ese es solamente el comienzo? Sí, chiquillos. Esto es un ejemplo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no es cierto?, las calles y la distribución, ¿no es cierto?, que tienen en nuestro, en nuestra villa, ¿no es cierto?, si nosotros vivimos en villa, en nuestra comuna, si nosotros nos vamos a un lugares más grandes. Por aquí, ¿no es cierto?, en estos planos del entorno vamos a poder ubicar
los bomberos, ¿no es cierto? El supermercado, con los colegios, el hospital, si hay universidades, ¿no es cierto? Si hay una plaza, si hay lugares, ¿no es cierto?, de diversión, la policía, ¿no es cierto?, lugares, ¿no es cierto?, religiosos, para las personas a lo mejor que tienen una religión y creen, ¿no es cierto?, en algún tipo de Dios. Todos esos elementos también nosotros los vamos a poder representar en estos planos que van a ser mucho más grandes, donde yo además de poner la institución, agrego, ¿no es cierto?, las calles. Chiquillos, entonces, recuerden que el plano, ¿no es cierto?, siempre va a ser el dibujo de un lugar. Ya nosotros vamos a tratar, ¿no es cierto?, de pensar en lugares que nosotros conocemos, que nosotros hemos visto, porque nosotros no podemos hacer el plano de un lugar que no conocemos, porque no conoceríamos la distribución que hay adentro, ¿ya, chiquillos? Entonces, para poner en práctica un poquito esto, los voy a invitar a que nosotros hagamos nuestra guía. Ya la guía, ¿no es cierto?, se encuentra en internet, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a poder poner en práctica todo lo que estábamos hablando de los planos sobre los lugares pequeños, ¿no es cierto? Y de la simbología. Miss, ahora sí puedo hablarle, que yo antes estuve levantando.